¿Qué tal? Bienvenidos, me da mucho gusto encontrarnos nuevamente aquí para compartir un nuevo capítulo de la serie Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Recordemos que México es el país del continente americano que más sitios tiene inscritos en la lista mundial y es el 7º de todo el mundo. Este hecho es un orgullo y un compromiso para el cuidado y conservación de este legado y herencia cultural de México para la humanidad. En este capítulo hablaremos de 2 sitios culturales excepcionales y de un valor histórico incalculable. Inscritos por separado en la lista de Patrimonio Mundial, son 2 sitios que están muy lejos uno del otro, pero hablaremos de los 2 en este capítulo por ser similares. El primero, las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco en Baja California. Y el segundo, las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los valles centrales de Oaxaca. En esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Agustín Andrade Cuautle, encargado de la zona arqueológica de Mitla y del corredor arqueológico del Valle de Oaxaca. Pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco? ¿Cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para convertirla en Patrimonio de la Humanidad? Bueno, este lugar lo declaran en el año de 1993 con los criterios 1 y 2 que maneja la UNESCO, que tiene que ver precisamente con la transmisión de este lugar como una obra de arte excepcional, ¿no? Este lugar obviamente como se inscribe como pinturas rupestres y es un lugar excepcional, ¿no? La gente que lo conoce perfectamente puede darse cuenta de eso. Queda encantada. Sí. ¿En qué zona de la Sierra de San Francisco están estas pinturas rupestres? Bueno, estamos hablando que no solamente es una sierra. En realidad estamos hablando que en toda la Baja California Sur tenemos varias sierras donde los arqueólogos desde el siglo XIX han encontrado evidencia en estos lugares. Y no solamente es una sierra, son varias. Estamos hablando más de 10,000 hectáreas, ¿no? Entonces, en estos lugares lo que tenemos son la Sierra de San Borja, de San Ignacio, San Francisco, Nueva San Borjita, donde tenemos una gran cantidad de representaciones gráficos rupestres que tienen que ver precisamente con todo esto que declara la UNESCO en su momento. Correcto. ¿No? ¿Qué naturaleza encontramos ahí? ¿Cuál es el paisaje? Tenemos ahí un semidesierto donde encuentras cactáceas, donde encuentras plantas que pueden sobrevivir con muy poca agua, ¿no? Y lo más interesante es que estás en medio en un semidesierto rodeado de sierra, pero además también rodeado de mares. Entonces esto hace que tengas un paisaje realmente impresionante y que no ha cambiado en los últimos 10,000, 20,000 años. ¿Qué tan antiguas son? Las pinturas, la más antigua, de San Borjita, se sabe que es del año 7500 a.C., pero es interesante porque esa que fue fechada está encima de otra anterior y que todavía estamos pendientes de la fecha, ¿no? ¿Qué culturas o civilizaciones se supone las hicieron? Entre otros grupos tenemos a los pericúes que estuvieron en esta zona y algunos otros grupos que también realmente pasaron por acá tiempo después, ¿no? Que en las mismas fuentes se menciona, pero que bueno, realmente no estamos muy seguros de quién fue los que hicieron estas pinturas. Correcto. ¿Vivían en las cuevas o las usaban como santuarios para ellos? Mira, lo que nosotros hemos observado, los arqueólogos que han estado investigando en este lugar, se ha visto que las cuevas tienen diferente tipo de uso. Desde el ritual sagrado, tipo santuario, como lo mencionas, hasta el de uso habitacional, donde la gente preparaba sus alimentos, preparaba su vestimenta, preparaba las herramientas, donde dormía, ¿sí? Donde se reproducían. Pero también tenemos otras cuevas donde eran enterrados estos personajes. Tan es así como en la isla de Espíritu Santo o en algunas otras que se han encontrado alrededor de Baja California, entre Baja California y Los Cabos, donde precisamente se han encontrado formas o las costumbres funerarias de estos grupos. Entonces estamos hablando que las cuevas es como tiene un uso muy, muy diverso, ¿no? En esta región. Correcto. ¿Qué significan las pinturas? O sea, ¿qué fue lo que pintaron? ¿Qué representan? ¿Qué colores predominan? Ok, tenemos en este lugar representaciones
De diferente tipo. Desde las antropomorfas, donde tú puedes ver representaciones de seres humanos, que no es a tamaño natural. Estamos hablando de que en algunas llegan a ser de más de 10 metros, en otras un poco más pequeñas, la mayor parte divididas, de un lado rojo, de otro lado negro, delineadas con blanco. Pero además de eso, tenemos representaciones de la naturaleza. ¿A qué me refiero? Tenemos representaciones de animales acuáticos. Estamos hablando del mar, como la mantarraya, el tiburón y algunos otros peces, como también animales que encuentras en el semidesierto, el venado, el conejo, la liebre y algunos otros más. Entonces, básicamente eso es lo que encuentras. ¿Qué colores? Principalmente el rojo, el negro, delineado con blanco, el amarillo y en menor medida, mucho menor, azul y verde. ¿No? Correcto. ¿Con qué pinturas rupestres en otro lugar en el mundo se pueden comparar o se logran comparar? Tenemos representaciones de esta naturaleza similares en la parte de Sudamérica, en Australia y también en África, donde podríamos encontrar pinturas de grandes dimensiones en lugares inhóspitos para nosotros hoy en día. Claro. ¿No? ¿Cómo las pintaban? O sea, son tan grandes, ¿cómo le hacían? Evidentemente debían haber usado andamios o algún tipo de cuerdas o algo anclaje para poder descolgarse o subir y pintarlas. Usan obviamente minerales, usan aglutinantes que pueden ser alguna goma o a lo mejor algún residuo de cactáceas, que eso es lo que usan como para que fije la pintura. Okay. Y obviamente los minerales que encuentran en la naturaleza para hacer el rojo, el negro, ¿no? Y con esto hacen estas pinturas tan grandes que en algún momento te llegan a medir más de 10 metros y que en ocasiones también son más de 10 metros de altura donde las encuentras. Claro. La gente se pregunta, ¿y cómo las hace? Claro. O sea, la única manera de hacerlo era a través de estos andamios. ¿No? ¿Y cómo es que están tan bien conservadas? Bueno, lo interesante de esto es que las pinturas que tenemos en este lugar se encuentran en un área inhóspita. No cualquier persona llega hasta allá, claro. ¿No? No es como voy de La Paz y ahorita regreso, vengo en 2 horas, claro. Hago mi visita y voy, ¿no? O sea, afortunadamente, lo que ha servido para conservarlo es que hay una conciencia con las poblaciones en los alrededores, que son los que cuidan. Correcto. Y que además, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, han generado las medidas adecuadas para la conservación de estos lugares. Pero además de todo, lo que te decía, el lugar es inhóspito y es alejado. Claro. ¿No? Entonces, vamos, ayuda muchísimo. Muchísimo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Qué bueno que sigan con nosotros. Estamos hablando de las pinturas rupestres de Baja California. Arqueólogo, ¿cuánto mide este bien cultural? Estamos hablando que hay un área de 11.400 kilómetros cuadrados en todo este lugar. Sin embargo, las investigaciones no han concluido. Okay. Y hasta el momento se lleva poco más del 70% del área investigada. Debe ser enorme. ¿Cómo se descubrieron? ¿Quién las descubrió? Bueno, esto se sabe de toda la vida. Los primeros viajeros que llegan allá, los primeros españoles, ya narran que se encontraban estas pinturas, narran a estos grupos que estaban en este lugar y a partir de eso, hacia finales del siglo XIX, empiezan los primeros investigadores. Posteriormente, con todo el auge minero en esta región, empieza a haber otras personas interesadas en conocer todo lo que había en este lugar. Digo, llegas a un lugar inhóspito y de repente encuentras que había vida y que había este tipo de expresiones mucho antes de lo que en otras partes del mundo había. Entonces es interesante poder encontrar, y entonces varios de ellos describen en sus crónicas de viaje que las pinturas, ¿no? Obviamente con esto los propios investigadores, a partir de los años 40, 50, empieza a haber ya toda una serie de investigaciones más científicas, más rigurosas, más institucionales, oficiales, ¿no? en estos lugares. De acuerdo. ¿En cuántas cuevas está distribuidas las pinturas? Bueno, hasta el momento
se ha registrado un poco más de 550 cuevas donde tenemos este tipo de representaciones gráficos rupestres. Pero como te decía, todavía no acaban las investigaciones y yo creo que va a aumentar. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, tenemos ahí obviamente San Borjita, la Sierra de San Francisco, la Cueva Ratón, ¿no? Que es de las más importantes. Y bueno, en realidad yo creo que habría que pensar más bien en el conjunto de estas cuevas, ¿no? Porque unas cuevas son más importantes que otras, a lo mejor porque tienen más pintura, ¿no? Pero en general es todo un conjunto. Y como tal es que creo que deberíamos de pensarlo, manejarlo y tenerlo en mente, ¿no? ¿Qué tan separadas están unas cuevas de otras? Pues obviamente algunas se encuentran a unos cuantos metros. Incluso, déjame contarte que tenemos diferentes tipos de expresiones. Por un lado están las pinturas, pero por otro lado tenemos también piedras con petrograbados. Y en algunos casos no tienen más allá de unos cuantos kilómetros, a veces unos cuantos metros, 500 metros de diferencia entre unas y otras. Entonces están en vecindad casi todas. No te puedo decir que están cada 5 kilómetros, no, ahí están muy cerca todas estas cuevas. ¿Están pintadas por los mismos grupos o por diferentes grupos? Bueno, estamos hablando que la tradición Gran Mural, que es así como se llama toda esta representación, tuvo un auge por 5,000 años. Entonces, en 5,000 años debieron haber pasado más de un grupo por esta región y varias generaciones. Correcto. De tal forma que posiblemente lo que se empezó en algún momento representando quizás cambió, ¿no? En algún otro momento. Pero entonces sí, son diferentes grupos los que han pasado por esta zona. ¿Cómo podemos ir a conocerlas? Primero que nada, y antes que todo, es indispensable tener el permiso por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque al final de cuentas en el instituto recae el cuidado, la protección, la salvaguarda, la investigación de estos lugares. Y a partir de eso, bueno, pues obviamente ya hacer las gestiones con las comunidades cercanas para poder llegar hasta allá, porque no es fácil hacer el recorrido. ¿Cuánto tiempo toma llegar? Bueno, pues estamos hablando que si vas a visitar todo el conjunto, te podrías llevar meses, ¿no? Pero obviamente para hacer el recorrido, por lo menos en las zonas más interesantes, 4 o 5 días sería suficiente, por así decirlo, para poder conocer y llevarte una mejor experiencia. Correcto. ¿Cuál es la población más cercana? Pues tenemos ahí San Ignacio, está Loreto, está Mulegé. Digo, es que están dispersas en varios lugares, ¿no? Entonces, pero bueno, serían esas las más cercanas. Y si una persona común y corriente las quiere ir a conocer, ¿cómo le hacemos? Sería contactar a las oficinas del Centro INAH en Baja California Sur, que se encuentran en La Paz. A partir de eso, gestionar precisamente el permiso para poder acudir a las cuevas. Correctísimo. Bueno, ¿qué te parece si ahora vámonos al sur de la República Mexicana para llegar al otro lado del patrimonio mexicano, que estamos tratando en el capítulo de hoy, que se trata de las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los valles centrales de Oaxaca? Exacto. ¿En qué fecha? ¿Cuál es su categoría? ¿Bajo qué criterios se inscribieron este patrimonio de la humanidad? Bueno, la declaratoria se realiza el 1 de agosto del año 2010. Perdón. Y termina, la declaratoria es como paisaje cultural, las cuevas prehistóricas de Yagul Mitla de los valles centrales de Oaxaca. ¿Sí? Obviamente estamos hablando que en este lugar se dio el desarrollo excepcional de una característica cultural muy importante. ¿Por qué esta tiene la categoría de paisaje cultural y no pinturas rupestres? Porque no estamos hablando exclusivamente de las representaciones gráfico-rupestres que tendrá que ver con la pintura, con el petrograbado o con los geoglifos. Sí. Estamos hablando de que es un área de 5,000 hectáreas donde estamos nosotros encontrando diferentes etapas del desarrollo cultural de los grupos prehistóricos y prehispánicos de Oaxaca. Entonces, y además tiene que ver también con una asociación entre lo natural y lo cultural. No pueden ir desligados y en este lugar es muy clara esa liga. Arqueólogo, ¿de qué época pertenecen estas cuevas y de qué grupos humanos? Tenemos en este lugar ocupaciones en diferentes cuevas
Lo más antiguo que se ha visto en el valle de Tlacolula es una punta de proyectil que se encontró en un lugar cercano a San Juan de la Vía, una comunidad ahí de este valle, que es una punta tipo Clovis, la cual tiene una antigüedad de aproximadamente 10,000 años. Sin embargo, el área que estamos nosotros hablando en este momento, las cuevas prehistóricas de Yagul-Mitla, tenemos a la cueva de Guilanaquitz, la cual se encontró en este lugar evidencia de ocupación y de utilización de las primeras semillas que el hombre empezó a cultivar. Entre ellas la calabaza, 3 tipos de calabaza, maíz, chile, y estamos hablando de por lo menos 7,000 años de antigüedad. Entonces, estamos hablando que eso es por un lado, pero por otro lado tenemos también en otros lugares por lo menos de 5,000 años. Y bueno, los grupos que se presumen estuvieron en este lugar debieron haber sido los antecesores de los grupos zapotecos que hoy en día todavía hoy en día viven no solo en los valles centrales de Oaxaca, sino en varias partes del estado. ¿Cómo hacen para saber cuánto tiempo tiene cada cueva? Bueno, a partir de las excavaciones arqueológicas que se realizan con todo un rigor científico, se hacen recolectas de materiales orgánicos. Y a partir de estudios de carbono 14, ¿no? O de algunas otras técnicas nucleares, se ha podido identificar y se ha podido fechar estos materiales. Afortunadamente, con las excavaciones que en su momento hace Ken Flannery, se localizan, lo que te decía, varios tipos de semilla y algunos otros, incluso huesos de animales, y con esto podemos tener esos fechamientos tan antiguos y que incluso son anteriores a los que ya en otro momento había descubierto Magnish en las cuevas de Tehuacán, Puebla. Exactamente, ¿cuáles son los vestigios arqueológicos encontrados? Tenemos una gran diversidad. Desde los primeros, desde este tipo de cuevas, donde tú estás observando que hay ocupación de restos vegetales, donde hay otras cuevas que solo se utilizan para el trabajo de los animales que fueron cazados, otras cuevas donde encuentras, ya materiales líticos, o sea, puntas de proyectil, ¿sí? Pero además encuentras también cuevas habitacionales, exclusivamente para la vivienda, o para consumir sus alimentos, para prepararlos, la vestimenta. Se han encontrado algunas cuevas, incluso hay una cueva que se localizó y se exploró y se encontró que había evidencia de que había sido usado para la fermentación de aguamiel. Y dato interesante porque todo el mundo conoce a Oaxaca como productor de mezcal. Entonces estamos encontrando aguamiel, ¿no? Que posteriormente sería ya con todo el proceso un pulque, ¿no? Sí. Entonces es algo interesante. Pero bueno, estamos hablando de este tipo de cuevas, pero también tenemos sitios arqueológicos en los valles que también son estacionales, donde pequeñas bandas de 3 a 5 personas llegan a reunirse o llegan a ser grupos de hasta 15 o 20 personas en algún momento determinado, donde todos se reúnen para poder explotar el medio. También tenemos sitios como Caballito Blanco, su sitio arqueológico que es de la época ya prehispánica, y que estamos hablando del periodo preclásico, estamos hablando de 200 antes de nuestra era. Cerca de ahí tenemos Mitla, ¿no? Que ya es del periodo posclásico, y a un ladito de Caballito Blanco tenemos propiamente el sitio arqueológico, la zona arqueológica de Yagul, un sitio que empezó a tener auge a partir del año 600 de nuestra era hasta aproximadamente 900, 1200 después igual de nuestra era. Entonces, como puedes observar, o con todo esto que estoy mencionando, tendríamos, digamos, todos los procesos evolutivos, si podemos decirlo de alguna manera, del desarrollo de estos grupos sociales que hoy en día viven en Oaxaca. Yo siempre lo digo, sin exagerar, en esta zona de las cuevas prehistóricas tenemos la cuna de la civilización y de Oaxaca en general. Correcto. ¿No? Entonces, ahí tenemos todo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Okay. Estamos hablando de las cuevas prehistóricas en los valles centrales de Oaxaca. Arqueólogo, retomando un poquito sobre los vestigios arqueológicos, ¿estas ruinas se encuentran dentro del patrimonio?
Sí, de hecho, el polígono de las cuevas, declarado de las cuevas prehistóricas de los valles centrales de Oaxaca, abarca desde estas cuevas que te había mencionado, de hace 10.000 años hasta hace 2.000 años antes de nuestra era, hasta los sitios arqueológicos como Caballito Blanco, la zona arqueológica de Yagul, y otro sitio arqueológico que se encuentra en el municipio de Mitla, que es la Fortaleza. En realidad, la declaratoria abarca por lo menos 3 municipios y una agencia municipal. Entonces, estamos hablando que es una extensión bastante grande. Casi todo lo encontramos en la sierra, ¿no? Y algunos sitios están en los valles, ¿sí? Pero precisamente es tan importante por toda esta diversidad y por todo el desarrollo cultural que tenemos en este lugar. ¿En cuántas cuevas se encuentran estos? Bueno, hasta ahorita se han registrado un poco más de 175 cuevas, de las cuales se han explorado menos del 10% y que pues obviamente tenemos mucho más por hacer en este lugar. ¿Cuáles son las más importantes y significativas y representativas? Obviamente la primera de todos, Guilanakitz. Sí, por como lo que te decía, que es el lugar donde se encontró la evidencia de las especies vegetales que fueron cultivadas en un principio. Todo el mundo habla del maíz, y sí, el maíz tiene 4.000 años, ¿no?, de haber sido domesticado. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué se habla de esto? Porque el maíz se convierte en la base de la dieta de los grupos del México antiguo, pero además que sea hasta el día de hoy en América Latina, es el maíz es el principal. Pero antes del maíz tuvimos la calabaza, y ese es uno de los principales. 3 tipos de calabaza fueron los primeros que se domesticaron: el chile, el amaranto, ¿no?, el frijol. Esos fueron los primeros cultígenos que se tienen. Esta es la cueva más importante por toda esta información que encontramos. Tenemos también Geocín, que es tanto un abrigo como una cueva, algo como un sitio a cielo abierto donde encontramos información interesante de cómo fueron desarrollados las actividades de la caza, la recolección en estos lugares. Tenemos el abrigo Martínez y Cueva Blanca, ¿no?, donde encontramos una gran cantidad de puntas de proyectil, pero también donde encontramos un área de actividad para el procesamiento de animales que fueron cazados, ¿no? Digamos que estas serían como las cuevas principales. Está además La Paloma, que hoy en día es la cueva que la mayor parte de la gente visita, ¿no? Cuando tú llegas a esta zona, la primera cueva que se visita es La Paloma, en la cual tenemos precisamente la representación de un ave que tiene atravesado por una flecha, pero además hay 2 personajes antropomorfos, una con un posible tocado, ¿sí?, y la otra con una lanza. Y de ahí la otra cueva son los Machines, una cueva donde tenemos la representación de un jaguar, donde tenemos la representación de una posible planta de maíz, y se ve como una pequeña viborita, un viborito de agua, ¿no? Posiblemente está representando algún río cercano a esta zona. Además, tenemos ahí posibles representaciones de Venus, manos y otros personajes, posiblemente, no digamos chamanes, pero sí algún especialista en actividades sagradas, rituales, que tienen con un tocado y con algunos otros elementos que se pueden observar en estas pinturas, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué eran los habitantes? ¿Cazadores, recolectores, agricultores? ¿Qué eran? Empiezan siendo grupos cazadores-recolectores, ¿no?, que empiezan aprovechando el medio, y con el paso del tiempo empiezan a encontrar el proceso de la domesticación a partir de lo que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente de Oaxaca, sino de la humanidad, donde es la experimentación, ¿no? Probar el alimento, en algún momento lo vamos a desechar, y eso en los lugares se va a empezar a producir esas plantas, ¿no? Es como el experimento de estarlo poniendo la semilla en un lugar y va a empezar a crecer al año siguiente, y con el paso del tiempo se va a desarrollar. Por ejemplo, el maíz, las primeras mazorcas son muy pequeñitas, ¿sí? Las del Sea Maíz es muy pequeño comparado con el maíz que hoy en día tenemos. Sí. ¿Cuántas especies de maíz tenemos en México, no? Y todo a partir de unas semillitas, de unos pequeños olotitos que se encontraron tanto en Tehuacán como acá, pero que aquí se observa que tienen la mayor antigüedad.
Las pinturas en esta cueva parecen menos elaboradas que las de Baja California, pero lo son. Son diferentes. Okay. El estilo es distinto. ¿Sí? Obviamente las cuevas que tenemos en Baja California son monumentales, son gigantescas y ya tienes toda una representación muy bien desarrollada de estos personajes, y lo importante es que además son muy muy antiguos. Si hablamos del año 7500 a.C., pues estamos hablando de una gran antigüedad. En cambio, las pinturas que tenemos en esta otra región son diferentes. También cada una, yo creo, están representando su medio, ¿no? Y tal vez la representación del jaguar es como lo que tenemos nosotros mucho más elaborado para esta cueva de los Machines. Sin embargo, hay varias cuevas donde tenemos manos, y lo único que tiene son manos al negativo, ¿no? Que es solamente la pura silueta. Hay algunas cuantas al positivo, y hay algunas otras cuevas donde tenemos puntos, ¿no? Son como más abstractas, pareciera que son más abstractas, ¿no? Este tipo de representaciones. Son estilos distintos. ¿Estas cuánto miden? Aquí estamos hablando que en las cuevas de Mitla, pues obviamente el jaguar no tiene más allá de 1 metro de altura, uh-huh. ¿Sí? Y el resto de las representaciones son pequeñas, ¿sí? Comparados con lo que tenemos en Baja California. Claro. ¿Cuál sería la mayor amenaza en cuanto a estos sitios culturales? Primero que nada, el desconocimiento. Creo que nosotros no podemos cuidar algo que no conocemos. Uh-huh. Si la gente no valora el patrimonio que tiene, jamás va a poderlo proteger y admirar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos evitar todo esto? A partir de que nosotros, los investigadores, la gente que estamos encargada de esto, y obviamente programas como este, sí, puedan difundir la importancia y el interés que tenemos con estas cuevas, que expliquemos en qué consiste. Yo creo que nuestra mayor amenaza en todos los sentidos es esa ignorancia cultural que tenemos, donde no conocemos, donde no sabemos, donde no percibimos realmente lo que tenemos como nuestro patrimonio, y que obviamente en otras partes del mundo es muy, muy valorado. Pues muchas gracias. Hay mucho más que decir. Sí. Es muy interesante, pero pues te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy. Y también pues les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado. Hemos llegado hasta aquí con este capítulo de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Sin duda ha sido una invaluable aportación por el arqueólogo Agustín Andrade Cuautle, encargado de la zona arqueológica de Mitla y del corredor arqueológico del Valle de Oaxaca, al que le agradecemos que hayas venido con nosotros a platicarnos sobre estos excepcionales bienes culturales, patrimonios mexicanos, herencia y legado para la humanidad. Agradecemos también a la familia Solana por habernos permitido una vez más usar estas hermosas instalaciones para llevar a cabo nuestras conversaciones. Yo soy Ana Karina Álvarez y nos vemos en otro programa más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad.